seen the well-to-do upon Lenox Avenue and that famous Y los miércoles a la una y un poquito ya saben lo que ocurre. Estamos todos aquí ya con las palomitas puestas, esperando que se levante el telón a redoble de tambor y haga su aparición estelar Ramón Bernadó para ponernos al corriente de los estrenos. Buenos días, Ramón, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días, José Luis. Buenos días a todos nuestros espectadores y oyentes. Pues nada, encantado de estar aquí hablando de cine una semana más. Si te parece, vamos a hablar de películas que tenemos en cartelera, que se pueden ver en los multicines Guadalajara. Siempre lo comentamos, hay mucha renovación, todas las semanas hay películas nuevas. Esta semana hay dos cuestiones que luego comentaré, que han sido películas que se celebran aniversarios, ¿no? Y por eso se reestrenan en cines, y he de decir que, bueno, que tienen su público. Esta de la nostalgia y de los reestrenos tiene su público. Luego hablamos de ellas. Vamos a hablar de una película que se llama Movida Celestial, Good Fortune, de Aziz Ansari, que es una película, una comedia que tiene reminiscencias del clásico Qué bello es vivir, de Frank Capra, que todos hemos visto muchas veces, porque es una película que ya sabes que perdió los derechos de autor por una equivocación de la productora, y por eso era gratis ponerla en televisiones toda la vida, y por eso se han puesto miles de veces la película, y luego es una película estupenda. O sea, aparte de eso, es una película estupenda. Bueno, y Aziz Ansari protagoniza y dirige esta película, es su primera película como director, y también está Seth Rogen, que es un clásico de la comedia norteamericana, y Keanu Reeves, que es otro clásico del cine de tiros, ¿verdad? Por la saga que todos pensamos en ella, y que aquí hace de un ángel que tiene una misión concreta, que es intentar que la gente no se pegue tortazos con el coche mientras está mirando los mensajes del móvil. Entonces le dicen a tal hora va a haber tal accidente, él se pone detrás y justo cuando va a ocurrir toca en el hombro a la persona interesada para que deje de mirar el móvil y evite el accidente. Esa es su misión, una misión sencilla, pero él envidia a los otros ángeles que van por ahí salvando vidas y cosas así, ¿sabes? Rescatando vidas de la muerte y cuestiones de estas, ¿no? Entonces intenta salvar a un pobre trabajador que malvive con varios empleos de repartidor en un local, una tienda como un Leroy Merlin en Estados Unidos y tal, y que el pobre hombre no tiene ni vivienda y tiene que vivir en el coche, y de mala manera porque lo desalojan de los parkings y tal. Entonces intenta solucionarle la vida a este pobre hombre que está absolutamente desesperado, ¿no? Y por otro lado está el personaje de Seth Rogen, que es Jeff, que es un joven rico que vive de que tiene ahí empresas por ahí sueltas y de ideas un poco locas y tal, y que ha tenido una vida muy fácil, y que contrata a Arg, que es este pobre hombre, para que le ordene su garaje. Lo tiene hecho un desastre, y entonces entabla una relación entre ellos, y para intentar demostrarle Keanu Reeves, el ángel Gabriel, a este personaje que está hundido, que la vida de rico no es tan buena, los cambia de situación, ¿no? Entonces el rico se vuelve pobre y el pobre se vuelve rico. Y la vida del pobre siendo rico, pues es estupenda. Enseguida se adapta a ella, hace fiestas, pero se lo pasa fenomenal. Y en cambio la vida del que había prosperado en la vida, pues se vuelve un infierno, y es tan lamentable como la que llevaba el otro, ¿no? Y todo esto contado en tono de comedia. La película es muy divertida porque tiene situaciones bastante cómicas y se mueve en todo esto. Y luego tiene esa moraleja, la película, de lo importante que es de lo importante que es el estatus en la sociedad, y de lo difícil que es la escala social. Me explico. Y eso en Norteamérica, que es la ciudad o el país de las oportunidades, del sueño americano, ¿no? Es esto del sueño americano que se cumple solo si ya vienes si tienes una familia rica, que has pagado una universidad
buena, que me explico, etcétera, etcétera. Si vienes de una familia pobre, con pocos recursos, que no has tenido estudios y tal, estás condenado a tener varios empleos y intentar sobrevivir en una sociedad que es muy despiadada, ¿no? Y la película habla de esto mientras te lo cuenta en broma, pero te está contando bastante sobre esta dinámica social que hay en Estados Unidos. La película no, al final no termina siendo demasiado valiente porque al final nos dice que hay que seguir creyendo en el sueño americano, ¿verdad? Pero bueno, es así. Es una película divertida, es una película que está bien construida, que tiene momentos muy graciosos y que yo recomiendo. Es una película que está bastante bien y que es para pasar una tarde en el cine estupendo. Luego hay otra película que es una película de terror, Cocoon, se titula, de Diamond McCarthy, que es una producción británica que nos cuenta la historia de un escritor de novelas, un tío bastante hosco, que no le gusta que se dirijan a él, ni que le feliciten, ni que le digan que son lectores, huye de los fans y eh, vuelve al sitio donde sus padres hicieron la luna de miel, que es un pequeño hotelito en la campiña irlandesa, ¿no? Y él viaja desde Londres a ese pequeño sitio eh, y ahí se encuentra este hotelito, este hostal que tiene una habitación cerrada, la suite nupcial, porque dicen las lenguas del lugar que allí está encerrada una bruja, ¿verdad? Entonces, la película nos cuenta, pues este hombre hosco y tal, pues va ahí con las pequeñas urnas de sus padres incinerados a depositarlas en esa zona, pues para como homenaje a ellos y bueno, pues también a intentar escribir. Ahí entabla relación con una camarera, con Fiona, que es una chica que de pronto desaparece, ¿no? Y él se empeña un poco en intentar averiguar dónde está esta chica y su desaparición. Y lo que al principio parece pues una película dramática, luego se convierte un poco en un thriller para terminar siendo una película de terror, ¿no? Ese estilo final de folk horror, eso que se llama folk horror, eso de- del, De del terror, la casa de allí en el pueblo, aislada en la colina, exacto, 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 una y campiña tal. inglesa y Y, tal. Y es una película pues con terror, con bruja, con hotel raro, con protagonista antipático y, y bastante mala leche como para que sea una propuesta bastante interesante, ¿vale? Es una película que en algunos momentos puede tener algo del Resplandor, ¿verdad? Y que a mí es una película que me parece bastante atractiva, ¿vale? Cocoon, ¿de Muy bien. acuerdo? Para los que os guste Eh, este tipo de género. Sí, al que le guste, pero esta es posiblemente eh, una película que es que hay películas que son de terror desde el primer minuto, ¿no? Y esta no, esta Va va por ese, incluyendo. va terminando en el terror, pero va caminando por senderos un poco novedosos para el género, ¿vale? ¿De acuerdo? Ujú. Hokun. Vale, vamos con otra película, ¿te parece, José Luis? Perfecto. Bueno, vamos ya a los homenajes, porque es que si no, igual no nos da tiempo. Castillo en el cielo. Castillo en el cielo de Hayao Miyazaki es una producción de 1986 de animación del estudio Ghibli, todo el mundo conocemos. ¿Y por qué se reestrena? Porque hace 40 años de su estreno, 40 años ya del Castillo en el cielo, que es una película como todas las de la factoría Ghibli, como Mi vecino Totoro, La princesa Mononoke, El viaje de Chihiro, música del Valle del Viento, El viento se levanta, ¿no? Pues esta es otra más de las grandes películas del estudio Ghibli, que siempre combina esas aventuras con, con fantasía, ecologismo, pacifismo, ¿no? Personajes femeninos muy importantes y tal. Y aquí, de hecho, la historia es el personaje central es Sita, que es una niña que tiene una piedra que es la llave de un castillo que está en el cielo, como dice la película, una fortaleza flotante
que todo el mundo quiere llegar a ella, está escondida entre las nubes, todo el mundo quiere llegar a ella porque se supone que esconde grandes tesoros, ¿no? Y por un lado hay unos piratas, todo esto que te cuento, la mayoría del metraje se desarrolla en el aire. Ujú, Entonces, ahí con naves muy retrofuturistas, ¿no? Este estilo un poco que Miyazaki utilizaba mucho, ¿no? Y hay unos piratas dirigidos por una madre, una matriarca, ¿no? Y unos hijos bastante tontos. Hay por otro lado el ejército que no pega y no para de pegar tiros, y por otro lado una especie de servicio secreto que tampoco es muy benevolente. Y esta niña Sita encuentra la ayuda de Pazu, y estos dos, que es un niño, y estos dos pues viven un montón de aventuras a lo largo en la tierra, en el aire, son perseguidos y para encontrar esta fortaleza flotante, ¿no? Que tanto ansía todo el mundo. Una película pues que es una película que hay mucha ternura, hay mucha inocencia, hay mucha fantasía, ¿no? Es un cuento fantástico, muchas explosiones, a lo mejor demasiadas, ¿no? ujú. De explosiones y tal. Es una película muy divertida, muy bonita, muy nostálgica también, ¿no? O sea que y yo la recomiendo muchísimo, ¿vale? Es Y quiero una hacerte una pregunta, película porque claro, hemos visto varias imágenes sobre esta película y yo creo que a todos se nos ha ido la mente a las dos series de nuestra infancia, Heidi y Marco. claro. ¿Vienen del mismo estudio? Porque es que la estética... Sí, correcto, correcto. Vale, Sí, vale. fueron dos grandes bombazos, ¿verdad? Heidi fue un gran bombazo. Sí, sí. Además, en aquellos años en los que se estrenaba Heidi, empezaba la tele en color y empezaban a venderse teles en color. Sí. Entonces yo me acuerdo que uno de los vecinos se compró una tele en color y íbamos una troupe de personajes, de vecinos, amigos, conocidos y tal, a ver a la hora de que proyectaba Heidi, que yo recuerdo que era una hora pues después de la comida, a las 3:30, una cosa Las así. tres, los sábados, sí. Sí. Entonces yo recuerdo que íbamos a ver Heidi en color y aquello era un espectáculo, porque además, claro, el Interfecto presumía de televisión en color y ponía los colores súper brillantes, ¿no? Y aquello era, Tope de era saturación. una cosa que te saturaba de colores y tal, y todos nos íbamos pensando o verbalizando, qué bonito es esto del color, qué bonito, siempre viendo tele en blanco y negro, ¿no? Era una especie de cambio de rumbo, ¿no? Un paso hacia la modernidad, hacia el Aquella avance, época, ¿no? yo creo que estamos hablando de finales de los 70, principios de los 80, y también fue una época en la que, claro, nos llegaba a la chavalería y supongo que también a toda la sociedad, pues muchas producciones precisamente desde Japón. Estamos hablando de Heidi y Marco, estamos hablando de Mazinger Z, estamos hablando del inicio de lo que después se desarrolló como el manga en sí mismo, ¿no? El inicio, lo que nosotros empezábamos a ver. Claro, sí, efectivamente, esto no deja de ser anime, ¿no? El Mm, manga sería el cómic, ¿no? sí, Y esto es el anime, ¿no? Que es la versión animada del cómic japonés, ¿no? Y tal. Y sí, no deja de ser eso, con ujú, una perfección técnica maravillosa. Y siempre, Heidi siempre se la ha tachado un poco de infantiloide, pero Heidi tenía mucho fondo, ¿eh? Y luego los personajes que siempre nos mostraba, siempre son personajes difíciles, porque son personajes niños huérfanos, niños con muchos problemas. Heidi no dejaba de ser una niña huérfana, acogida por un abuelo un poco huraño, que encontraba un amigo. Esta relación de amistad chico-chica era muy de la factoría. Aquí ocurre también en el castillo, en el cielo ocurre también, o sea, que me explico, o sea, ujú. que esa relación era muy... Y luego Marco, la historia de Marco, que era el mayor de los dramas, que todo el mundo nos aprendimos la canción de Marco, ¿verdad? Que no vamos a cantar aquí porque a mí me da vergüenza cantar. Bueno, no, en realidad no me da vergüenza, pero es que canto tan mal que no debería hacerlo. Entonces, pues, que marcó toda una época, ¿no? Y que era, vamos, una cosa tremenda, 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 ¿no? Porque era una tragedia
No, no, tragedia no máxima, ¿eh? podemos olvidar que tanto Heidi como Marcos se basan en novelas de Heidi de, la de Johann Spiri y Marco de Claro. La Corazón de Edmundo Damichis de finales del siglo XIX. Estamos hablando de una época en la que el estilismo estaba muy marcado por la tragedia y son dos dramones que Oh, también. Ramones tremendos, Sí, sí, sí. tremendos. Y que, claro, el que se le ocurrió decir, vamos a hacer esto, pero para público infantil, la verdad es que echó ahí un órdago bastante interesante. Desde luego. Sí, ¿Cuántos niños han con- pasado una infancia súper triste gracias a Marco, ¿no? O sea que... no, estaba contado de un modo muy, muy amable, pero las novelas, La historia era terrible. Un niño que va a buscar a su madre, un niño los Apeninos de italiano los que va Andes. a buscar a su madre argentina, solo el niño y tal, Sí, sí, sí. acompañado de un monito además. O sea que, vamos, que es muy Y triste el asunto, la sí. de Heidi también con todo, o sea, una chavalita, pues eso, también huérfana sería, ¿no? Que la mandan ahí con su Sí, hombre, abuelo. huérfana estaba criada y luego ya sabes que va con una niña Clara Claro. que es paralítica y tal, y ahí con una Y detrás especie siempre la de sombra de la señorita Rottermeier, madre mía. la señorita Rottermeier, ¿no? Que era un trasunto de Sí, la, de la, de la, el de institutriz. la Sí, sí, institutriz de ahí que era un personaje que ya lo vimos en Rebeca de Hitchcock, ¿no? Que era esa ama de llaves malvada, ¿no? O sea, que era igual. O sea, que ojo, que tenía todo su sí, desde trasfondo. luego, tenía todos los ingredientes para hacerte pasar un mal rato. Menos mal que le dieron Sí, 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 sí. Claro, juventud. fueron fenómenos culturales muy importantes, que aquí en España calaron mucho. Bueno, te cuento otra película más, no sé si nos da tiempo, ¿nos da tiempo, José Luis? Sí, da tiempo. Sí, vale. Pues Top Gun, Ídolos del Aire, que es la película de Tony Scott de 1986, que otro 40 aniversario, ¿verdad? Y bueno, que es una película que volví a ver, la vi ayer, y madre mía, qué película tan mala, por favor. Ya sé que hay muchos fans de Top Gun y tal, pero a mí me parece una película absolutamente desastrosa, ¿no? Patriotismo musculado, aviadores con sonrisa colgate, gafas de sol Ray-Ban, motos, testosterona a manos llenas y, y la sensación de que entrar en la Marina estadounidense era como convertirse en una estrella de rock, ¿no? Y luego hay unos diálogos terribles, o sea, los diálogos son, de verdad, no, es mejor no escucharlos, es mejor oír la película sin diálogos, porque son absolutamente terribles e irrisorios la mayoría de las veces. Y eso que Tony Scott es un buen director, era un buen director, el pobre falleció, tenía títulos como Amor a quemarropa, Marea Roja, El último Boy Scout, películas que estaban bien, y esta visualmente no está mal, hay mucho primer plano de muchacho guapote sudando, no sé por qué todo el mundo suda en esta película, o sea, todos los hombres sudan constantemente, pero le suda la cara, es luego curioso, luego el uniforme no tienen sudadera en la sobaquera ni nada parecido, que por cierto los vestuarios, a mí me da la impresión que eso debe de olor a sobaquera testosterónica, vamos, que es un asco, ¿verdad? Y la película, pues es que es bochornosamente mala, es muy mediocre la película, a mí me parece muy mala, no comprendo cómo esta película ha trascendido tanto, ha creado tanto fan. Es verdad que Tom Cruise tiene carisma, pero Tom Cruise es un actor pésimo en el que en esta película parece que le dicen pon cara de profundo y pone cara de profundo, pon cara de triste y pone cara de triste, pon cara ahora de que eres el más guapo del mundo. Eso lo hace fácil y tal, y con esa sonrisa profide maravillosa y tal. Y es muy curioso cómo él ha envejecido muy poco y el resto de los actores, Kelly McGillis, que es la chica, Meg Ryan, que tiene un papel secundario, Van, por cierto, se queda viuda, pobrecilla, Van Kilmer, todos han envejecido fatal o han envejecido lo normal después de 40 años. Pero Tom Cruise no ha envejecido nada, que tiene 63 años y está súper joven. De verdad, esto de la cienciología tiene algún tratamiento antiedad, alguna cosa ahí especial que le mantiene fenomenal. Pero vamos, la película es un bodrio de muchísimo cuidado, ¿eh? De verdad, qué película tan mala. Y luego, volviendo a esto de las reposiciones,
pues vi El Señor de los Anillos, que ahora se celebra el 25 aniversario, ¿vale? La Comunidad del Anillo, que es la primera película de la trilogía que rodó Peter Jackson, que, que es una auténtica maravilla, ¿no? Hemos podido ver en los cines la versión extendida, que si no me equivoco son 228 minutos y que es una película extraordinaria. Yo no hace mucho vi las tres seguidas de tirón de una tacada y que duran en sus versiones extendidas pues bastante, con 12 horas y 6 minutos y sumas todo y tal. Y es una maravilla. Esta primera, verla en el cine de nuevo, es una maravilla. Es una película extraordinariamente bonita, con, con, con mucha fantasía, muy bien relatada, con una calidad de imagen y de sonido tremendas, ¿no? Y que estos hobbits, que son sobre todo Frodo, que es el héroe de esta película, un pequeño hobbit que termina depositando en él el futuro de toda la Tierra Media, ¿no? Teniendo que la misión esa de destruir ese anillo de poder que todo lo corrompe y que todo lo vuelve maligno, ¿no? Y la película es estupenda, vamos, volver a ver a Gandalf, a Aragorn, a Boromir, a Sam, todo es estupendo, ¿no? La verdad es que disfruté muchísimo, se ve muy bien, Arwen Galadriel es una película que no pasa el tiempo por ella y que recomiendo muchísimo también. Hay una sesión a las 8 en los multicines Guadalajara, que supongo que durará ya poco, pero ayer, fíjate, eh, ayer hice doblete, vi primero Top Gun, y luego vi El Señor de los Anillos y eso me reconcilió un poco con Eso, el cine, con la vida y tal. Y fíjate, a pesar de que era a las 8, que terminó a una hora tarde y tal, pues había como 30, 40 espectadores en la sala, lo cual demuestra que estas películas tienen su público y tienen las reposiciones, pues en pantalla grande, pues pueden seguir siendo un atractivo para los cines, ¿eh? Y de hecho se siguen proyectando películas antiguas. Ahora está el llamado Proyecto Wilder, en el que se van reponiendo películas importantes que recomiendo mucho a los seguidores del cine clásico consultar la cartelera de los multicines y las películas de Proyecto Wilder, porque, por ejemplo, la semana que viene, que yo no voy a poder verla, creo que el martes a las 8, no estoy seguro de lo que digo, pero creo que el martes a las 8 se proyecta El Padrino, la primera parte del Padrino, que verla de nuevo en pantalla grande es un gran honor, ¿verdad? Y desde luego es una proyección que recomiendo. Como recomiendo, si se van a ir reponiendo las de Peter Jackson del Señor de los Anillos, pues voy a seguir viéndolas porque me parece una maravilla verlas en pantalla grande y disfrutarlas fenomenal, ¿vale? desde luego, ¿no? Y muy interesante esto de las reposiciones porque yo creo que levantan pasiones. Lo digo por alguna que sí me ha arrastrado a verla y que la verdad he acabado encantado de las reposiciones y la versión extendida, la versión del director, que es como se llama, sobre todo. Hay obras que vistas a lo mejor décadas después de que fueran estrenadas en la versión que hubiera querido estrenar el director son absolutamente maravillosas. Pero bueno, eso podemos hacer un día un monográfico, ¿no? Sobre grandes reposiciones, a ver qué tal han envejecido. No tenemos tiempo para más Pues hoy. Ramón Bernardo, muchísimas gracias por todos estos consejos y todas estas Pues nada, reflexiones y hablamos date ya, las gracias a ti, José Luis, y a todo nuestro público. Oye, ¿me permites que me despida, no? por supuesto, por favor. Pues muchos besos, muchas gracias. Nos vemos en el cine aquí en el Radio Guadalajara y en Alcarria TV.